Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Magíster de Ciencias Sociales de la Modernización del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Aprovechamos de informar que están abiertas las postulaciones para el próximo año del Magíster, y eso lo encuentran en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales, de la faxo.cl, para que tengan toda la información y los que se interesen participen en ese programa y postulen a él. Hoy seguimos en la línea de la Convención Constitucional, pero menos ahora en la visión de las problemáticas políticas que están en juego y de una dimensión que es fundamental en la época contemporánea y para el futuro, que se ha mostrado que aplicada es fundamental, ha sido fundamental en el tema de la pandemia, que lo será para la resolución de los problemas ecológicos, de desarrollo, de la educación y de todos los distintos aspectos de la vida, que es el tema de la ciencia. Pero el tema de la ciencia, no solo desde lo que se dice normalmente, ciencias naturales, ciencias sociales, también lo que tiene que ver con las ciencias aplicadas, también la tecnología, por supuesto, sino otras dimensiones que van asociadas desde otras visiones a esta temática, como son el de los saberes, el de los otros conocimientos, el de las culturas, el de las artes. Toco todos estos temas conjuntos, señalo estos temas en conjunto, porque una de las cuestiones más interesantes que ha pasado en los debates de contenido, pese a que estamos todavía en la época de reglamento, ha sido la creación de una comisión en la Convención Constitucional que abarca todos estos temas: ciencias, tecnología, conocimientos, saberes, artes, cultura, patrimonio cultural, y que han sido agrupados todos en una comisión. Quien jugó un rol fundamental en la creación de esta comisión, porque es a la vez una constituyente y al mismo tiempo una constituyente, supongo que se dice así, una convencional, y a la vez es una científica de gran nivel, y además tiene otras dimensiones de la cultura, es una ecologista, pero además es contrabajista y ha sido miembro de la orquesta de cámara de la Universidad de Antofagasta. O sea, es un personaje múltiple, muy joven, que obtuvo una votación importante como independientes regionalistas, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es este personaje que junta tantas cualidades? Bueno, es Cristina Dorador, que fue el motor para la creación de esta comisión, porque además es bien interesante, hubo que juntar las distintas dimensiones. Inicialmente se pensaba probablemente en una comisión solamente de ciencia, pero hay otras visiones respecto de la ciencia. Hay otras dimensiones que tienen que ver con esto que llamamos cultura, que parecía importante ponerlas integradamente, aunque después se puedan dividir en subcomisiones. Es un honor para nosotros tener aquí a Cristina, y yo quisiera partir la conversación preguntándole por cómo es posible traducir en un texto constitucional el tema de la ciencia y de la cultura. Va solo por la vía de los derechos, va por la vía de, en una constitución, no en una ley, también de señalar alguna institucionalidad. Bueno, para todo eso y otros temas, pues se trata además de una muy importante ecologista que hizo un texto
prepara un libro que salió sobre los aspectos sociológicos de la Constitución y ella presenta ahí un artículo complejo sobre recursos genéticos y biodiversidad, aportes para la Constitución. Bueno, sobre todo esto vamos a conversar con ella, pero partamos por esto, Cristina. ¿Cómo puede una Constitución hacerse cargo? O también lo que importa es el debate que va a haber en torno a todo ello, aunque no quede plasmado todo el detalle en una Constitución porque no puede quedar. Muy buenas tardes y muy bienvenidas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel. Para mí es realmente un honor estar conversando contigo, muy contenta. Bueno, claramente es una gran pregunta, ¿cómo va a quedar esto? Pero yo concuerdo mucho con tus últimas palabras. El proceso que estamos viviendo es también muy importante, porque estas discusiones generalmente han sido ajenas a los típicos debates políticos o debates nacionales que de alguna forma se han dado, que tienen otras esferas. O sea, nunca hemos conversado como sociedad, por ejemplo, la real importancia de fortalecer los sistemas culturales, de conocimiento que existen en nuestro país, ni tampoco cómo logramos acercarnos a los distintos conocimientos desde distintas perspectivas, sino que también ha sido todo un trabajo, no solamente nuestro, sino que de muchas personas, de complejizar la discusión y hacerla mucho más democrática. Ya hemos escuchado varias voces en la convención que hablan, por ejemplo, de justicia epistémica, justicia de los saberes, porque también en esta construcción plurinacional se da bastante de cómo relacionamos los distintos conoceres y saberes en este contexto más occidental, ¿cierto?, que nos domina. Y por otro lado también estos aires descentralizadores muy profundos que también abarcan la convención y que paralelamente me tocó ser coordinadora de esa comisión transitoria de descentralización, también se cruzan, porque hay muchos aspectos del centralismo que finalmente van mermando las capacidades de los territorios de desarrollar sus propias ideas, su investigación y tomar sus propias decisiones. Entonces, en ese sentido, nosotros esto fue bastante como anecdótico a lo que pasó, no fue tampoco algo tan pensado inicialmente, por eso ahora estamos tratando de mejorar todo lo que se pueda mejorar. Nos estamos justamente en esta gira o recorrido de la Comisión de Descentralización, porque también sacamos la Comisión de Santiago y fuimos a sesionar a los territorios. Y en esa semana se estaba planteando el borrador del reglamento, incluso las comisiones temáticas. Y cuando esto se da a conocer, lo revisamos y no había ninguna mención absoluta respecto a conocimiento, a menos ciencia. Y en ese sentido nos surge la urgencia de hacer una indicación, porque esto fue de un viernes a un lunes. Hicimos una indicación, todos los lugares posibles donde en esa norma podía quedar algo respecto a conocimiento. Lo hicimos muy rápidamente, con bastante apoyo de las organizaciones también de investigadores, la Asociación de Arte y Humanidad, entre ellas la Red Investigadora, etc. Hicimos una asamblea de investigadores el día domingo, llegaron más de 300 personas. Y esto lo presentamos a través de otra constituyente y finalmente fue aceptado por unanimidad en la comisión. Y esto es importante, lo menciono porque la comisión de reglamento era muy estricta respecto al número de comisiones que se habían planteado, que eran 7. Lo que pasa es que habían 2 comisiones que planteaban los temas de derechos humanos, por lo tanto se fusionaron. Y ahí quedó un espacio. Y nosotros, como éramos los únicos que presentamos una indicación de nueva comisión, pudimos entrar completo. Y lo hicimos junto con Cultura. Porque Cultura también había quedado como un ápice dentro de una de las comisiones y también creemos y todos sostenemos que son aspectos cruciales y justamente los cambios transformadores que necesite Chile vienen desde sus propias personas, desde su conocimiento, desde sus quehaceres culturales. Entonces es una forma también de darle este ánimo de contemporaneidad y de complejidad a la Constitución. Ahora, ¿cómo va a quedar? Que era la pregunta. Efectivamente puede quedar como derecho, porque así también está en el catálogo de derechos, que es el derecho al conocimiento, que viene desde la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Declaración, y además puede quedar como institucionalidad, también nosotros lo podemos plantear como orgánica, pero yo creo que lo más interesante va a ser cómo se articula con la Constitución en sí misma. Yo siempre me he imaginado esto como un ejercicio transdisciplinario. O sea, como ya va a estar esta comisión de conocimiento, nosotros también podríamos revisar los otros textos y que se armonicen respecto a esta visión del conocer. Algo que pareciera ser muy poco concreto a esta altura, pero yo creo que va a tener implicancia. Por ejemplo, no podemos hablar del futuro de Chile sin tener en cuenta el cambio climático, la crisis climática. ¿Cómo nos vamos a imaginar barrios o viviendas si sabemos que van a haber áreas inundadas? Una cuestión muy concreta. ¿Cómo vamos a pensar en este mismo Chile del futuro con la gran desigualdad que existe? Y también la justicia de conocimiento, algo se hace cargo de aquello.
pero por otro lado también cómo plantearlo desde los cambios de las lógicas de desarrollo económico que tiene Chile, que son basadas en el extractivismo. ¿Cómo salimos de ese círculo? A través del conocimiento, a través de la creación. Y eso es lo que nosotros queremos aportar desde la Comisión. Ese es un punto, yo creo, clave, porque uno puede ver las cosas desde dos ángulos. Uno es el ángulo del principio o el tema que atraviesa todos los aspectos de una constitución, aunque no quede estrictamente explícito, pero que lo atraviesa. Cuando uno piensa en el parlamento, por ejemplo, bueno, y piensa en el régimen político, de alguna manera tiene que tener presente que hoy día los parlamentos, los regímenes políticos, cualesquiera que ellos sean, si no tienen una base, por ejemplo, respecto a el conocimiento, parece que van a ser, uno diría, parlamentos de cháchara. Entonces, ¿cómo se relaciona con los poderes políticos? El conocimiento es también un tema. Ahora, y por otro lado, lo mismo tiene que ver los temas de cultura, de arte, etcétera. Y uno diría que, por ejemplo, el tema del ecológico, el tema del feminismo, el tema del plurinacionalismo, son estos temas transversales. Y al mismo tiempo, en el caso de la ciencia, de la cultura y de los otros temas que están en esta comisión, son también una sección de la Constitución. Es decir, no solo son principios transversales, sino algo hay que decir explícitamente sobre la ciencia, las artes, la cultura, y ahí de nuevo yo diría en dos dimensiones. Por un lado, el del desarrollo. O sea, en la Constitución algo hay que decir del desarrollo de la ciencia, de la cultura, la protección del patrimonio, por ejemplo. Pero también hay el otro aspecto, que es el acceso a. Y una de las cosas que a mí me pareció interesante en las cuestiones que ustedes han planteado es precisamente eso. Porque uno de los riesgos es de alguna manera que el desarrollo de la ciencia, que es clave en sí mismo, de la tecnología, todo lo que sabemos, quede entendido solo en la parte de la producción de expertos, de especialistas, de instituciones que van a reemplazar de alguna manera muchas cosas del poder político, como ha pasado, por ejemplo, en los temas de la pandemia, donde la ciencia aporta decisiones, obliga a decisiones. Pero eso puede quedar también totalmente marginado de la gente. Tal como se produjo esta decisión entre política y la gente, la sociedad, se puede tender a producir una escisión entre el mundo del conocimiento y de los que trabajan en eso, se dedican a eso, y el mundo de la vida de la gente. Y entonces esa dimensión de acceso a es también clave, yo diría que es también clave para que quedara en la Constitución de alguna manera establecido. Después serán las leyes y la institucionalidad la que fijen cómo se hace. Sin dudas. A ver, una cosa es la discusión que vamos a tener en la comisión, donde se van a ver todos estos tópicos, y lo que estamos en este momento es creando la comisión. La comisión fue aprobada por la comisión de reglamento, pero ahora va a pasar al pleno. ¿Y por qué insisto en esto? Porque no tenemos la comisión asegurada. Entonces, hay algunas voces que han estado un poco, claro, poniendo sus puntos respecto a cómo debería ser la comisión. Lo hemos estado trabajando con varias organizaciones y por eso tenemos que apoyar en la creación de la comisión. ¿Pero tú crees que hay alguna posibilidad de rechazo? Sí, sí. No puedo creerlo. Sí, ni siquiera, si no tenemos la comisión, ni siquiera vamos a tener un espacio para poder conversar estos temas. Claro que sí, porque son temas políticos finalmente que uno lo también, yo no provengo mucho de este mundo, pero lo va conociendo, o sea, ya son disputas de poder. Por ejemplo, el que existan 7 comisiones implica que hay cierto número de constituyentes por comisión y eso son también divisiones de poder. Entonces, claro, hay temas, por ejemplo, que algunas personas consideran que son más importantes que otros y que no quedaron, pero sí quedó la ciencia, que pareciera ser que no le importa a la gente. Entonces, también tenemos ahí otra disputa que es convencer o persuadir que este tema es importante tratarlo. Así que eso van a ser las discusiones de esta semana y la siguiente. Así que no estamos asegurados. Ahora, efectivamente, lo que usted señala es clave. Nosotros no solamente vamos a hablar del rol de Estado en el conocimiento, las artes, etcétera, sino que también institucionalidad. Vamos a hablar el derecho a participar de la vida cultural, de las artes, de los patrimonios,
y lo mismo para, también la Declaración Universal habla de gozar de los beneficios, que también es una visión un poco utilitaria, pero eso así como se plantea. La libertad de creación, que es algo también ha levantado algunos tópicos, porque ya la palabra libertad es como que genera alguna resistencia de algunas personas. Democratización, o sea, ahí es el punto clave. O sea, lo he hecho justamente cuando el conocimiento es abierto y está disponible para las personas, una herramienta profunda de democratización. Y solamente un ejemplo, acá en la región donde yo estoy, en Antofagasta, tenemos bastantes conflictos ambientales justamente por el extractivismo. Y uno de los grandes topes es que las personas no tienen el conocimiento de lo que está pasando, porque está en la academia, están algunos grupos de interés, las mismas empresas son las que mandan a hacer los estudios y las personas no tienen las herramientas. Entonces, cuando el conocimiento se hace, ojalá de forma imparcial y que está abierto, no solamente los datos, sino que hay además mecanismos de intermedio, ¿no? De transferencia de este conocimiento a las personas, es una herramienta enorme de democratización y además de movimiento, porque la gente empieza a interesarse más en los temas. Y eso nosotros lo hemos visto en varios programas que hemos podido hacer acá. Así que claramente, no, por ningún motivo, esto es un fortalecimiento de lo que ya existe, porque sabemos que lo que ya existe es, aparte que está muy centralizada la investigación en Chile, el 70% se hace en la región metropolitana en 3 universidades, y nosotros los territorios nos han destinado a labores productivas, porque la famosa vocación productiva que uno encuentra en muchos textos de guía de este tipo de política, nos ha puesto en un nivel que solamente tenemos que dedicarnos a lo que la región dice, y que más ni siquiera la región, son las líneas centralistas, que es, en el caso nuestro, minería. Y eso ha evitado, por ejemplo, que se desarrollen más profundamente áreas que antes sí estaban desarrolladas aquí en la región, como el arte, el teatro. Acá teníamos una escuela cuando estaba en la Universidad de Chile, ¿cierto? Era una escuela de teatro muy, muy, muy fuerte, música también, y para qué hablar de las humanidades. Entonces también hay un tema también de reivindicación de esos saberes. Y lo otro también que queremos considerar es el estatuto constitucional de los trabajadores dentro de las culturas, patrimonio y de la ciencia, porque da la coincidencia, o quizá no tan coincidencia, de la precarización del trabajo de estas personas. También lo hemos visto en la pandemia con los trabajadores del arte y la cultura, que no han tenido casi ningún tipo de ayuda, justamente porque se han cerrado los lugares abiertos donde ellos trabajaban. Otro tema que es complejo, porque puede que no quede en esta comisión, es la protección de los saberes ancestrales de los pueblos originarios. Pueblos originarios también trabajan ellos. ¿Esto es lo que tiene que ver o no? Porque te lo iba a preguntar, ¿con justicia epistémica? Esto tiene que ver con justicia epistémica, Adelante. pero no solamente con los saberes de los pueblos originarios, sino que también con los saberes locales. Porque ahí también, bueno, ustedes probablemente saben mejor que yo, que se empiezan en cierto modo a ver como una sincretización de los conocimientos. A veces es difícil, ¿cierto?, separar lo que viene de una parte u otra, eso lo vemos siempre, las influencias. Es muy difícil también a veces darse cuenta de lo que viene del conocimiento occidental y ya un poco sido incluido en otras culturas, estas mezclas. Y también que estamos en un momento de crítica profunda respecto a la generación de conocimiento, ya per se. Nosotros como quizás feministas, ¿no?, planteamos, bueno, la investigación o la ciencia como la conocemos, la que nos enseñaron en la facultad, fue hecha por un grupo de personas específicos, hombres, blancos, europeos, que también tienen una visión que probablemente, no digo que sea más adecuado, no, sino que le podemos ahí dar harta vuelta, pero en mi caso, mi formación, yo soy microbióloga. Y en el mundo de la microbiología se dan muchas situaciones en el contexto, digamos, de la interacción de organismos que son del punto de vista cooperativo, simbionte. ¿Ya? Uno necesita del otro. A diferencia quizá de la interpretación de la macroecología, donde siempre se valora mucho lo que es la competencia, ¿no?, la depredación, el uno sobre el otro. Y esa yo creo que también son ideas, ¿no?, que provienen de ciertas formas de pensamiento, que es la interpretación del mundo que finalmente tenemos. Así que es muy importante esta justicia epistémica a todo nivel, no solamente en temas de colonización de conocimiento o de uso del conocimiento ancestral, que hasta cierto punto, insisto, se mezcla, ¿no?, sino que también que ellos participen directamente en este como reconocimiento de lo que es de los saberes en general. Así que esa es como un poco en general la idea de esta comisión, bastante compleja, ¿no? Yo la encuentro bien novedosa para las discusiones típicas que se dan en política chilena. Va a incluir también temas más modernos como derechos digitales, que es algo clave, ¿no?, en este futuro. Y también otras temáticas como ética y los avances de la tecnología. Así que eso sería ¿Va consagrado, digamos, estos principios que tú planteabas?
Esto implicaría, sobre todo cuando uno piensa en la justicia respecto del conocimiento de los saberes en los distintos lugares, va a significar, no necesariamente, o sea, consagrado el principio de la Constitución, va a implicar un proceso de refundación, para decirlo en los términos actuales, del sistema institucional, por ejemplo, de las universidades, y de lo que es el sistema educacional. Es decir, por un lado, mi impresión es que se está obligado, consagrado estos principios, a una revisión muy profunda de la estructura del sistema educacional y del currículo. Pero yo tengo la impresión que esto implica también un traslado y redistribución de recursos institucionales, del número de, para ponerlo así, del número de investigadoras o investigadores científicos por región, e incluso por subregión, o procesos que permitan pensar más allá de lo que son las estructuras actuales de tipo territorial y pensar en macro zonas de conocimiento, aunque no estén consagrados en macro zonas estrictamente de desarrollo institucional o jurídico-política, digamos. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, me encanta lo que dice usted de macrozona de conocimiento, que es un poco lo que se quiso hacer con los famosos laboratorios naturales, ¿no? No sé si lo escucho esa idea, pero que claro, es más aplicada, ¿no? Pero sí, me parece súper interesante. Yo, claro, efectivamente, a mí me tocó estar coordinándola junto con Adriana Ampuero, otra constituyente de Chiloé, la Comisión de Descentralización Transitoria, donde nosotros justamente propusimos las bases de la Comisión Permanente de Descentralización. Que esa comisión es súper importante porque es la que va a plantear la forma de Estado. Si vamos a hacer un Estado unitario descentralizado, autonomías regionales o como se le llame, porque tampoco tenemos claridad respecto a la existencia futura de las regiones como las conocemos actualmente, porque bien sabemos que fue un proceso hecho en dictadura, ¿no? Se tomó un mapa y se planteó con un lápiz y una regla las regiones por una distribución de poderes, dándole número más encima, invisibilizando todo lo que hay debajo. Y también se plantea una perspectiva ecológica en la separación ahora de estos territorios humanos de conocimiento territoriales, como los veamos, en base a cuenca o en base a otro tipo de formas. Entonces, ahí vamos a poder plantear eso profundamente. Y si a nosotros nos gustan mucho las autonomías regionales, porque las autonomías regionales son una forma práctica de descentralización económica, política, social, lo cual las regiones van a poder, los territorios van a poder decidir qué tipo de desarrollo quieren. Y eso va a implicar también autonomías económicas. Y eso, de nuevo, topa con el modelo de desarrollo. Porque en el contexto actual, el modelo de desarrollo basado en el extractivismo es completamente centralista. O sea, nosotros no tenemos, como se dice típicamente, ningún pito que tocar en estas decisiones. Incluso la generación de estas zonas de concentración industrial o llamadas zonas de sacrificio también son hechas de esa forma, sentado en una oficina en Santiago con un mapa diciendo aquí vamos a instalar no sé cuánta capacidad eléctrica y la gente no existe. Entonces es todo un tema de reivindicación también, de dignidad, ¿no? De dignidad territorial, y efectivamente eso va a ir de la mano de lo que estemos conversando en esta otra comisión. O sea, yo siempre me imaginaba este ejercicio, como lo señalaba recién, como una interacción múltiple entre comisiones. No pueden existir simplemente como nichos aislados, porque eso tampoco hay que tomarlo como que estas comisiones van a estar así tal cual en la Constitución. O sea, van a ser todos insumos y elementos para escribir la mejor Constitución posible. Claro. Por eso también es muy importante que la gente participe activamente en el proceso, porque todos nos vamos a poder dar cuenta de esta construcción en tiempo real de lo que va a ser nuestra Constitución. Es muy diferente de lo que ha pasado en otros procesos constituyentes en Chile, donde bien sabemos cómo se han hecho estos textos. Yo creo que ese es un punto central, entender la elaboración de la nueva Constitución no solo como el debate de la Convención Constitucional. Hay muchas cosas que no pueden quedar en un texto. A un texto no se le puede de alguna manera llenar de detalles. Pero esas cosas van a crear un humus, diría yo, para la sociedad. O sea, se va a dar un salto en la medida que participan actualmente las universidades, los territorios, los
las formas de interacción que ustedes tienen, los grupos que se forman, la cantidad de comisiones extra convención que se están creando, de los programas, los aportes que las universidades están haciendo en los debates, de la cantidad de debates, eso va a ir creando, yo insisto en esto, como una especie de humus, de piso, en que la historia de la constituyente, las ideas del debate, van a quedar también, aunque no queden todas plasmadas en la Constitución, van a haber hecho un avance en la manera de pensar del conjunto del país, van a haber dado un salto o un paso que va a nutrir, por supuesto, el texto constitucional, pero que va a quedar como el conjunto, para decirlo en los términos, de conocimientos, de saberes, de ideas, de aspiraciones, que van a marcar un cambio cualitativo en la sociedad, de la cual la convención va a plasmar algunos elementos, pero el cambio cultural que va a significar esto va a ser enorme, creo yo, y por eso es tan importante que aunque muchas cosas que aparecieran que no pueden quedar en el texto constitucional estén presentes, porque el país entonces discute sobre todo. Exacto. Y después fija sus principios sobre todo, y después eso queda en un texto que a su vez va a servir para muchas nuevas iniciativas en lo que va a ser lo institucional, lo legislativo, etc. Así es, no hay temas que no se puedan discutir. Y eso yo encuentro que ha refrescado mucho la discusión en Chile respecto a, y por eso también sobre todo a los grupos más conservadores les llama tanto la atención que ¿para qué van a hablar de eso si no es tema constitucional? No es tema, pero tenemos tantas deudas de conversación, tenemos tantas conversaciones pendientes desde hace décadas, ¿no? Y todo ha avanzado tan rápido, hay nuevas generaciones que ya entienden las cosas de forma distinta. Y nos quedamos atrás, sin duda, eso hay que reconocerlo. Por eso también es un momento no es que las cosas tampoco estén pasando tan apresuradamente, estaban ahí. Lo que pasa es que no habían tenido su espacio. Y ese es el espacio que estamos también viviendo de forma dinámica y viva en la Convención Constituyente. Y no solo somos nosotros, como usted bien señala, atrás hay grupos participando enormemente, presentando sus propuestas. A nosotros nos sorprendió mucho en la gira que hicimos, el viaje a las regiones. Llegaba personas, no sé, de localidades como Salamanca, con su propuesta constitucional hecha. O sea, por lo menos ustedes están hablando de esto, pero nosotros creemos que esto debiese ser así. Un trabajo, digamos, profundo desde las comunidades. Y no tenían su espacio. Eso ya es una raya, ese es un piso. Exacto. O sea, que cambió en ese sentido es un cambio cultural en el mundo, cambió el conjunto de temas, la temática, la problemática, la manera como los imaginarios de la sociedad de alguna manera cambiaron. Y en ese sentido, el aporte de la convención va a ser clave, pero va a ser un paso para una transformación de la sociedad. Bueno, ha llegado el tiempo. Además, hemos tenido una entrevista con alguien que expresa todos estos grandes principios. Es una feminista, es una ecologista, es una persona que ha participado en el desarrollo científico, es a su vez una música, es decir, alguien que expresa múltiples dimensiones, es muy descentralizadora, está por las autonomías regionales, expresa todos los principios fundamentales que fueron planteados desde el estallido para adelante y que están haciendo que el conjunto de la sociedad esté participando en un proceso de grandes proyecciones y que, hay que decirlo, tampoco con pretensiones nacionalistas y de orgullo chauvinista, pero hay intelectuales en el mundo que han dicho hay que mirar lo que está ocurriendo en Chile, porque es quizás en este momento, la más vigente de las oportunidades que tenemos de salir de una crisis que enfrenta todo el mundo. Muchas gracias, Cristina Dorador, por haber estado con nosotros en este programa, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores. Hasta el próximo martes. Muchas gracias, Manuel. Que estén muy bien. Gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.